El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Vamos a comunicarnos con el arquitecto Arturo Yep Abanto, el nacido decano del Colegio de Arquitectos del Perú. Sí, señor Castillo, gracias por la invitación de participar en este conversatorio. Bien, comentábamos acerca de la magnitud de lo que ha pasado en Turquía y Siria, y nosotros nos preguntamos cuál sería el resultado de un terremoto a esa magnitud en nuestra capital, teniendo en cuenta las características de crecimiento en forma rara e improvisada que se ha producido en Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, de lo que es nuestra capital. ¿Qué opinión le merece? Mire, en la planificación de las ciudades se tiene que hacer los estudios de microzonificación sísmica que nos habla de cuál es la calidad del suelo y las bondades que tienen o atributos que tienen como para permitir el crecimiento vertical. La zonificación que se da en la zonificación de los usos del suelo que dan los planes urbanos, ¿no? Califican los suelos de tal forma que le da la posibilidad de poder construir edificaciones bajas o edificaciones altas. Y ahí es curioso porque cuando se entra ya propiamente a la planificación misma, ¿no? Resulta que ya nos olvidamos del tema de la calidad del suelo y más bien el factor de la demanda de terreno hace que se otorguen mayores alturas. Y entonces, por ejemplo, vemos que en algunos suelos que son, digamos, de baja capacidad portantes o que son suelos arenosos, ¿no? Se atreven a plantear edificaciones altas. Por ejemplo, mire, un tema que fue bastante controvertido cuando se planteó una propuesta para hacer edificaciones de 10 pisos en la zona de playas. Y todos sabemos que en la zona de playas, pues, son suelos arenosos, baja capacidad portante, y requieren, la verdad, edificaciones muy adecuadas a estas condiciones del suelo para poder compensar la baja capacidad del suelo, ¿no? Obviamente hay normas, ¿no? Pero sí es preocupante. Mire, hay algo que hay que pensar mucho. Sí. ¿Perdón? Sí, lo escucho, sí, lo escucho. Sí, mire, hay algo que también todos debemos reflexionar, en general todos, porque es curioso, el gobierno nacional recién en el año 2019 aprobó las normas de diseño sismo resistente, ¿no? Lo que se conoce como la norma técnica 030, y en donde recién ahí se hace una clasificación de las diferentes zonas, donde identifica 4 zonas sísmicas, ¿no? De mayor sismicidad, de sismicidad media, de sismicidad baja, ¿no? Y los criterios de diseño que regulan para cada una de estas zonas, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿y qué pasa con las edificaciones que fueron diseñadas o construidas antes del 2019, en donde no se aplicaban toda esta rigurosidad? Y ahí nos encontramos con una reflexión, porque significa que entonces casi estamos en la obligación de hacer una evaluación de la edificación construida, ¿no? Más aún cuando estamos hablando de edificaciones que reciben público, ¿no? Por ejemplo, las escuelas. A las escuelas hay que evaluarlas. Es casi obligatorio, todos los años se tiene que hacer una evaluación de riesgos
para ver las condiciones en las que se encuentra la infraestructura. ¿Por qué no también todos los auditorios, todas las iglesias, todos los establecimientos públicos, los lugares de concierto? No basta evaluarlo el día que se pide una autorización para que se realice un concierto o un evento masivo, sino debe realizarse todos los años una evaluación de riesgo sísmico, ¿no? Ahora estamos obligados. Ahora, en los últimos años, digamos en estos últimos 20 años, se ha dado el boom de la construcción. Edificios que no habían, ahora sí las tenemos de 20 pisos, 22 pisos, hasta 25 pisos, en zonas residenciales, pero también esto se ha aplicado en algunas otras zonas donde parecería que no se han hecho los estudios respectivos, zonas como Villa El Salvador, zonas como el mismo San Juan del Lurigancho, etcétera, que anteriormente pues han sido arenales, han sido inclusive botaderos clandestinos, San Juan de Miraflores, muchos ejemplos en relación a esto, pero solamente basta una autorización municipal para que se construya, no hay un ente más que se encargue de fiscalizar y de autorizar estas obras. Bueno, mire, los proyectos que se realizan pasan a consideración de la Comisión Técnica Municipal, y en esa Comisión Técnica Municipal hay representantes del Colegio de Ingenieros que hacen la evaluación del proyecto estructural. También hay la opción mediante la cual estos edificios también son revisados por revisores urbanos, y entre los revisores urbanos se cuenta con un ingeniero civil que tiene toda la idoneidad para poder evaluar el diseño estructural del edificio. Por ese lado, yo no tengo ninguna duda en respecto a la bondad técnica del proyecto. Lo que sí es importante es que estos proyectos que hoy se están aprobados bajo esas condiciones, no, cuando se ejecuten cumpliendo también con las normas constructivas, ¿no? Donde se tiene se tiene que tener un permanente control de la calidad en toda la edificación, desde el estudio de suelo. Y vale la pena señalar que entre los requisitos que se exigen, justamente es el estudio del suelo de la edificación. Se tienen que sacar, se conocen como calicatas, las pruebas del terreno donde se va a edificar, llámese con sótano o sin sótano. Se hacen las pruebas en los lugares donde se van a colocar las zapatas, o sea, donde se apoya el edificio, ¿no? Para confirmar la calidad del suelo. Y en base a los resultados de laboratorio, ¿no? Prácticamente condiciona el diseño estructural del edificio. Ahora, sí. También, le preguntaba de lo que es Lima metropolitana y todo el crecimiento urbano que ha habido, ¿cuáles son las zonas más vulnerables que tenemos en estos momentos? ¿Qué distritos específicamente? Siempre se ha dicho que las zonas más vulnerables son las que son suelos arenosos y son suelos húmedos. ¿Dónde se encuentran? Los suelos húmedos se encuentran en el sector del Callao, ¿no? También hay las zonas pantanosas de Chorrillos, de Lurín, ¿no? Y respecto a arenales, evidentemente todo Villa El Salvador y algunas faldas de San Bartolo, ¿no? En las zonas de playa, en la zona de los arenales, ¿no? Entonces todas esas zonas son de riesgo. Ahora, no quiere decir que no se puede construir, sí, pero se tiene que cumplir con las recomendaciones, ¿no? Que implica realmente estructurar el edificio no desde arriba, sino desde abajo, ¿no? Probablemente se tenga que colocar plateas, ¿no? Reforzar un poco más la superficie de apoyo en el suelo, ¿no? Para compensar. Cuando estamos hablando de edificaciones altas, ya estamos hablando ya de incorporar otros instrumentos que nos ayuden a reducir la vibración del edificio, que se conoce pues como aisladores sísmicos, ¿no? Aisladores sísmicos que ya son nuevas técnicas que se han
que ya son de carácter obligatorio en Japón, en México, después de la mala experiencia que tuvieron. Entonces ya en el Perú también se está exigiendo estos aisladores, ¿no? Para las edificaciones hospitalarias, para las edificaciones educativas, ¿no? Que son en donde estas infraestructuras son las que tienen que ser, digamos, las permanentes ante un eventual sismo. Bien, estamos conversando con el arquitecto Arturo Yep Abanto, ha sido decano del Colegio de Arquitectos del Perú. Arquitecto Arturo Yep, esta situación que nos pone en alarma de lo que es Lima, ¿cómo se replica a nivel de provincias? ¿La situación es más grave, es peor? ¿Cuál es la opinión que merece lo de provincias? Mire, quizás es muy importante desde el gobierno nacional se identificó, digamos, que hay un sector muy vulnerable que es justamente las zonas marginales de la que hace poco hemos comentado, ¿no? Por la calidad de sus suelos y además por los sistemas constructivos que ellos han ido adoptando. Por esa razón, el Ministerio de Vivienda aprobó un programa de reforzamiento de viviendas, ¿no? Y en donde consistía en la identificación de edificaciones vulnerables y en donde con la construcción de algunos elementos se lograba seguridad o estabilidad en el edificio. Y esto podría significar colocarle algunos muros de contención, colocarle columnas o de repente colocarle algunos elementos estructurales del edificio existente, ¿no? Como para que el edificio no se caiga, porque en las condiciones se encontraba con un sismo relativamente no alto, pues esta vivienda iba a colapsar. Entonces, para evitar de que colapsen y se conviertan por lo menos en unas viviendas seguras, se hizo este trabajo de ayuda a los sectores. Ahora, obviamente por la magnitud del proyecto, ¿no? Que era de naturaleza piloto, ¿no? Sí, lo escucho bien. Bueno, entonces, lo importante era que esta experiencia debía ahora ampliarse y no solamente efectuarse en la ciudad de Lima, sino, y ante su pregunta, un poco mirando la realidad regional o de cada local, ¿no? Me parece que esta experiencia piloto que se ha hecho en Lima debiera replicarse en todas las ciudades, en todas las ciudades, la verdad, empezando por las capitales regionales o departamentales y, por qué no, hasta en las capitales provinciales, porque en todas hay viviendas vulnerables. Claro. ¿No? Debe hacerse una evaluación, determinarse qué viviendas están en su grado extremo y efectuarse esa misma experiencia en todos lados. Recuérdese que en un sismo anterior, pues mire el colapso que ha tenido Chimbote, ¿no? Y las ciudades cercanas como Casma, pero eso mismo no solamente ocurrió en Chimbote, y ojo, en Chimbote ocurrió justamente por la calidad del suelo, ¿no? Sufrió licuefacción, todos son suelos muy arenosos, ¿no? Y produjo el colapso de muchas edificaciones. Ahora, y lo mismo hace poco ha ocurrido en Pisco, en lo llamado el sismo de Pisco, ¿no? En donde también prácticamente puso a prueba al gobierno nacional, a la sociedad nacional, y el balance es que el gobierno, el Estado no ha tenido la respuesta como para poder luego plantear una nueva ciudad, un nuevo modelo de crecimiento, ¿no? Para superar primero la situación de emergencia, ¿no? Ahora, y luego con soluciones adecuadas. Arquitecto Arturo Yep, hace años atrás en la ciudad de Ica vimos un desborde de un río que revivió después de años y
volvió a encontrar su cauce. Esa es una parte de la naturaleza que sí lo tenemos latente. Si nosotros nos remontamos a esa experiencia, hay algo que pueda suceder también con el caso del río Rímac, ¿no? Donde tenemos entendido que Línea María creo que ha cubierto una parte. Estamos hablando ya de Huaycos, estamos hablando del río Surco, que agarra parte del distrito de San Borja, de Chorrillos, etcétera. Y eso es una cuestión ya de la naturaleza que busca su propio derrotero, como se dice, ¿no? ¿Cómo controlar eso? ¿Qué prevenciones se pueden hacer a nivel de la profesión que usted tiene? Mire, me parece muy importante lo que ha señalado, porque justo a mí me tocó hacer la evaluación de la ciudad de Ica, ¿no? Ya. Resulta que las primeras experiencias nos indicaban que el río Ica habría que reforzar, digamos, canalizarlo, obviamente aumentando los taludes a ambos lados para evitar que el agua inunde ya las viviendas o la ciudad que está construida. Entonces, en vista que está construida, pues se aumentó, digamos, los taludes a ambos lados, a ambas orillas del río Ica, pero resulta que luego, con una lluvia más intensa, ¿no? Se activó el río, el cauce, aguas arriba, y entonces se terminó desviando el agua, ya no por el canal seguro, sino se desvió hacia el costado, justamente como usted señala, ¿no? Buscando una salida natural, ¿no? Y activándose la franja paralela al río. Y fue impresionante, yo le digo, porque he estado ahí mirando cómo el agua ha cruzado una urbanización y otra urbanización y otra urbanización, cruzando parques, cruzando pistas, cruzando avenidas y corriendo el agua pues por las avenidas, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿qué pasó ahí, no? ¿Por qué, a pesar de las defensas que se hicieron, de la defensa ribereña que se hizo, ¿no? ¿Por qué no se tomó la precaución de que esa defensa debió ir aguas arriba para evitar justamente lo que estoy hablando, de que se activen las zonas más altas? Entonces, me da la impresión de que cada vez que ocurre una situación digamos, intensa, de grado de desastre, ¿no? Somete nuestra inteligencia, nuestra capacidad de previsión, ¿no? Entonces, lo que sí es bueno, y acá paso y después a conectarme a lo que me ha preguntado, para eso están los planes urbanos. Cuando se hacen los planes urbanos, no es solamente para designar las áreas de donde va a crecer la ciudad con las diferentes zonificaciones comercial, vivienda o alta densidad, sino también determina las zonas de riesgo. Además de eso, ubica obviamente los equipamientos de los que el Estado está obligado a ejecutar, como son los colegios, los hospitales, los edificios institucionales. Pero aparte de eso, también los planes urbanos contemplan, ¿no? la evaluación del riesgo. Y como resultado de la evaluación del riesgo, proyecta, o sea, propone proyectos específicos que se conocen como para mitigar el riesgo. Y esos proyectos obviamente pueden ser la construcción de canales receptores, construcción de muros de contención, ¿no? La habilitación de bosques, o también la desocupación de áreas, generalmente están en los cauces de los huaicos que están ocupados por viviendas, y también puede contemplar la reubicación de todas esas viviendas y llevarlas a un lugar seguro. El problema es que el plan urbano en ese aspecto no le damos importancia y dejamos, ¿no? que la naturaleza pruebe, pues, si es que es verdad que están en zona de riesgo, y eso me parece un gran error, ¿no? Me parece que ahí los gobernantes, en este caso ya no solamente son las autoridades municipales, sino las autoridades regionales, centrales, deben hacer una evaluación permanente de los planes urbanos y tomar las acciones correctivas que merezcan.
Hoy Trujillo ya lo está haciendo con toda la experiencia para evitar de que las aguas lleguen al centro histórico, ¿no? Las inundaciones, se han hecho canalizaciones, etcétera, como también se han hecho, por supuesto, en las ciudades afectadas por el fenómeno del Niño en el norte del país, ¿no? Ahora, Como Piura, recordemos. Sí. dentro de esta misma línea, el alcalde de Surco sacó, creo, una ordenanza donde ya se prohíbe la construcción de edificios que sobrepasen los 20 pisos en algunas zonas, ¿no? Esto es como una prevención porque el Surco antes históricamente ahí ha sido toda zona agrícola, ¿no? Agraria, ¿no? Por ahí pasa el río Surco, ¿no? Y no se sabe sus Mira, ramificaciones que puedan tener. sí, bueno, esa disposición del alcalde de Surco, que se suma a la disposición del alcalde de Magdalena, del alcalde de La Molina, del alcalde de San Borja, ¿no? En realidad es una respuesta a la posición tomada por el gobierno nacional de permitir edificaciones que se califican de vivienda de interés social con edificaciones más altas. No Ajá. responden a un tema, no responden a un tema de riesgo, sino responden a un tema, Social. primero, que es social. O sea, es el sector vivienda que ha planteado la densificación de las diferentes zonas del país y ha salido con una norma, ¿no? Que está, digamos, quebrando las disposiciones municipales y municipales, tanto distrital como metropolitana, ¿no? Que aprueban alturas máximas bajo los criterios de respetar el nivel de vida, ¿no? De los moradores de ese distrito para evitar que sus ciudades se densifiquen en sus calles, se congestione el tránsito, porque lo que está planteando es que en un lote donde vivían una familia, dos, tres familias, pasen, imagínense, 20 pisos, pues con 4 departamentos por piso, estaríamos hablando de 80 familias, ¿no? Por decir eso Sí. nada más. Pero imagínense de un lote donde vive una familia, pues se convierte en 80, entonces el tráfico en las vías sería muy intenso y entonces generaría congestión. Esa nueva población, ¿a dónde iría? ¿A dónde irían sus hijos? Va a haber una deficiencia de escuelas, deficiencia del servicio de salud, deficiencia de los parques, etcétera. Ya son otras razones. Esa discusión es una discusión, ¿no? Yo digo no terminada porque hoy se ha convertido en un tema judicial, ¿no? Ahora, Entre el sector vivienda y las municipalidades, ¿no? arquitecto, ¿y Digamos, para dónde puede crecer Lima? Se buscó las alturas. Ahora se va a sí, tener que tomar algunas precauciones, pero ¿cuál sería el nivel de crecimiento? La Costa Verde, las playas que tenemos, no sé, le hago esa pregunta. mire, en mi opinión, hay muchos sectores de la ciudad que tienen baja densidad. Las intervenciones tienen que estar dirigidas hacia esos sectores de baja densidad, pero cuando se hacen propuestas deben contemplar, obviamente, la solución habitacional de las personas que viven en ese lugar. Y ahí, por ejemplo, a mí me pareció muy interesante, no estoy vendiendo un modelo, pero me parece como experiencia interesante lo que aplicó el doctor Castañeda cuando se decidió sacar adelante el proyecto de la muralla, porque a los que vivían los tugurios que vivían en estos predios, los llevó a un predio en Barranco, le dio una vivienda transitoria, pero también le dio capacitación para que ellos mismos trabajen en la construcción de ese complejo, de forma tal que los jornales o la remuneración que recibían por trabajar en la construcción de estos edificios sirvan para pagar sus alquileres en el nuevo lugar. Entonces se vio eso, pero también eventualmente generan ahorros para que ellos luego se conviertan en propietarios de los nuevos departamentos. Ahora, usted, Entonces, sí, sí, una sinergia especial, ¿no? Nadie lo comenta.
Nadie lo comenta, pero es una experiencia interesante y hoy nadie puede juzgar que el condominio de la muralla es una respuesta interesante, social y también urbanísticamente. Ahora, ¿usted no cree que se está desperdiciando demasiado terreno en la zona del cercado, la zona de los barrios altos? Respetando la tradición, pero ya pues también hay casas que están derrumbadas, que es un episodio como si fuera una guerra y ¿quién puede decidir que eso se tenga que cambiar, pues, ¿no? Mire, señor Castillo, yo me preguntaba, ¿no? Hace poco, ¿cómo otros países pueden construir grandes edificaciones hasta nuevas ciudades y nosotros no lo podemos hacer? Y la pregunta en realidad me lo he llevado a uno de los países que tiene enormes demandas y es la China. Y lo decía porque justamente conversando con un amigo brasileño me decía, miren, nosotros tenemos los problemas de ustedes pero multiplicados por 10. Y la China tiene los problemas de nosotros multiplicados por 10. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que también tienen ellos que construir nuevas ciudades, nuevas viviendas, porque la población tiene que ir hacia un determinado lugar. Y entonces me puse a investigar, incluso viajé para conversar con algunas personas. Y es impresionante, miren, no se hacen problemas. Ellos cuando tienen que hacer una nueva ciudad, van, compran, no sé, el Estado adquiere el territorio. Mire, si es propietario legítimo, no es propietario legítimo, es posesionario, lo que sea, pero reconoce al que está ahí y le paga, no se complica. No se complica, la adquisición del predio es un tema sencillo. Mire, si acá, por ejemplo, las personas que están en esos corralones son, si pueden ser inquilinos o posesionarios donde ya no pagan, pero tienen un derecho a la vivienda. Mire, hay que buscar una solución en otro sitio y esos terrenos se disponen para hacer nuevos proyectos, nuevas edificaciones. Claro, también, digamos, debo decirle que hay sectores de barrios altos que tienen valor monumental y no pueden construir muy alto, ¿no? Pero hay bastante terreno abandonado. Hay bastante terreno abandonado, pues lamentablemente, ¿no? Cuadras. Sí, pero mire, y se busca simplemente, se da la norma respectiva. No hay propietario, porque el propietario ya murió hace 2, 3 generaciones. La segunda, la tercera generación no sabe legalmente cómo lograr ser un legítimo propietario. Bueno, simplemente se actúa. Al gobierno le faltan las herramientas, la inteligencia, la creatividad. Y la decisión política. Decisión política para sacar adelante este tipo de proyectos. Muy bien. Pero sí me parece que está chocando, la verdad, con los alcaldes de los sectores modernos en ese tipo de iniciativa. En vez de ir a construir edificios de 20 pisos y chocar con el alcalde de San Isidro, de Miraflores, de San Borja, oye, vayan a otros sectores y promuevan otros sectores de repente más populares que requieren modernizarse y ahí no van a tener problemas, más bien le van a dar la bienvenida y van a transformar ese medio. Muchas gracias, don Arturo Yep Abanto, arquitecto de profesión, ha sido decano del Colegio de Arquitectos del Perú. Vamos a molestar su atención porque queremos seguir profundizando sobre estos temas, no esperar que suceda una desgracia para recién tomar las medidas correctivas. Gracias por su participación. Muchas gracias. Solamente recordar, evaluación del riesgo de las edificaciones. Correcto. ¿No? Hay que prepararse. Muy bien. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.